Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Muy bien. En estos momentos eh, saldrá el pastor Amílcar y nos dará el mensaje del púlpito de esta semana con el título ¿Quién es Jesús para mí? Adelante, pastor. Hola hermanos, buenos días a todos. Es un privilegio enorme para mí poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Como lo refería hace un momento el pastor Toñín, el título del mensaje es ¿Quién es Jesús para mí? Después de este tiempo que he podido estar compartiendo con el pastor Toñín, recibiendo la palabra y también recibiendo la guía del Señor para mi vida a través de él, este título del mensaje de hoy es a donde el Señor me ha llevado. ¿Quién es Jesús para mí? Cuando nosotros vemos Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, continuamente escuchamos el contenido de este mensaje y llega un momento en donde nuestra mente, eh, consciente o inconscientemente, llega a pensar en cuántas veces hemos escuchado este pasaje. Una vez más van a citar ese pasaje de la Biblia, pero realmente para mí la respuesta a esta pregunta ha sido todo. Este tiempo que he estado aquí, Dios ha obrado en mi vida para realmente hacerme esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Porque en el pasaje de hoy leemos la respuesta de Pedro. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el resultado que él experimentó, la respuesta que él recibió de Jesús, fueron bendiciones. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, por esta confesión, sobre esta confesión, yo voy a edificar tu vida. ¿Qué tan importante es tener la respuesta correcta? ¿Quién es Jesús para mí? Sobre esa confesión es que mi vida es edificada, no como un conocimiento, no como algo intelectual, sino como algo que es real en mi vida, como algo que tiene vida porque Cristo está vivo. Él es el Hijo del Dios viviente. Yo no puedo llegar por mí mismo a esta conclusión. Si Dios no obra dándome la gracia para abrir mis ojos, no importa cómo me hubieran presentado el mensaje, no importa qué tan elocuente hubiera sido la persona que me compartió el mensaje. Hubiera sido algo bueno que lo compartiera con alguna habilidad, pero si Dios no abre mis ojos, si Dios no me da la gracia para ver quién es Jesús, yo pude haber vivido toda mi vida creyendo que Jesús era Juan el Bautista, que únicamente era un movimiento de buenas obras, de comportamiento, de hacer bien las cosas o hacerlas mal.
Y eso sería lo que condicionaría mi entendimiento de quién es Jesús y qué es la vida de fe. O pude haber creído que era Elías, que estaba centrado en una experiencia, en experimentar algo, en recibir algo, una obra sobrenatural. O en Jeremías, únicamente centrado en ayudar a alguien más, pero no dándole la respuesta espiritual, porque si yo no entiendo quién es Jesús para mí, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, lo único que estoy haciendo es engañar a las personas. Es importante entender quién es Jesús para mí, porque era necesario que Dios mismo viniera a este mundo. ¿Por qué es que de la respuesta a esta pregunta depende que mi vida sea edificada sobre la roca? Y que no lo haga yo, porque lo que Jesús le está diciendo a Pedro es sobre esa confesión, yo voy a edificar a mi iglesia, yo voy a edificar tu vida, porque la iglesia soy yo. No solo eso, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Ese entendimiento que hace unos días el pastor Toñín compartía en uno de los mensajes, que a través de la predicación del evangelio, a través de exponer correctamente quién es Jesús para mí, las personas pueden recibir salvación. Las personas pueden recibir la gracia de Dios y poder entrar al reino de los cielos. También las respuestas a la oración. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y luego ese versículo, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué versículo más extraño dentro de lo que venimos leyendo, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús está hablando de esto? Hay algunas razones, pero de verdad lo que podemos ver aquí, esto no es algo que tú puedas hacer. Esto no es algo en lo que tú puedas creer por tus propios medios. No es transmitir un conocimiento. No es hablar rápidamente de quién es Jesús. Primero, Él tiene que ser mi Cristo, mi profeta, mi sacerdote y mi rey. Eso es lo que Dios ha estado obrando en mi vida estos días. Realmente, ¿quién es Jesús para mí? Puedo ver algo que antes no veía, que quizás sabía, pero no podía ver. Quiero introducir el mensaje hablando acerca de las motivaciones personales. Las motivaciones personales. Todos tenemos motivaciones personales, queramos reconocerlo o no. Dios no creó al hombre de esa manera. En un principio el hombre fue creado por Dios para vivir centrado en Dios. Todos sabemos que algo pasó en Génesis 3. Después de la caída, hay algo que quedó grabado en toda persona que nace en este mundo. El centro de la vida ya no es Dios, sino el yo. Debería de vivir enraizado en el deseo de Dios, pero sin embargo vivo para lo mío. La razón de hacer todo lo que hago debería de ser para darle la gloria a Dios, pero sin embargo ahora vivo para alcanzar mi éxito. Hay un estado espiritual en mí que me hace buscar estas tres cosas: el yo, lo mío y mi éxito. Sin embargo, ese no es el origen del problema. Hay un problema más profundo y es la incredulidad. Eso fue a donde Satanás llevó a Eva, a dudar de quién es Dios, a no creer en la palabra de Dios. Y no creer la palabra de Dios es no creer en Dios. ¿Qué es lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis capítulo 3? No morirán.
serán igual a Dios. Él no quiere que coman porque descubrirán un nuevo conocimiento. Lo que está profundamente dentro de mí es la incredulidad. Al final se manifiesta en una vida en donde no le doy gloria a Dios, sino yo quiero mi propia gloria, quiero mi propio éxito. Se manifiesta en una vida en donde el centro de esa vida ya no es Dios, sino soy yo. Yo soy el importante. Si yo estoy bien, no importa lo demás. Una vida en donde solo busco lo mío, no el deseo de Dios, no lo que Dios más desea. Y eso no es algo superficial en mí, eso es algo que está profundamente grabado en mí. Por eso es que es necesario conocer el estado espiritual, porque el estado espiritual de toda persona es un estado espiritual como el de un vagabundo, solo que no un vagabundo físico, sino un vagabundo espiritual. Como no conozco y como así como yo no lo conozco, las personas tampoco lo conocen, porque solo la Biblia habla de esto. El pastor Toñín hablaba hace unos días de cómo todo ha avanzado. Hay avances en diferentes campos de este mundo, en la medicina, en el conocimiento, en la comunicación, pero por más que eso avance, no hay nada ni nadie fuera de la Biblia que pueda hablar del estado espiritual de la persona. La Biblia es el único libro que habla de cómo el hombre quedó en un estado de muerte espiritual. Las personas no saben que su espíritu está muerto, que van en la corriente del mundo. Lo más triste de todo es que hay alguien que los tiene atrapados. Hay alguien que es el dueño de su vida. El dueño de la vida de la persona debería de ser Dios, pero ahora es Satanás. Efesios capítulo 2 es importante para poder ver esto. Efesios capítulo 2 habla de que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Íbamos en la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nadie sabe eso. Las personas viven su vida, las personas trabajan, desarrollan todo lo que puedan hacer en este mundo, pero no saben que tienen un estado espiritual. No saben que están bajo 12 problemas. Esos 12 problemas, aunque no querramos vivir en ellos, aunque no querramos hacerlo, al final no somos los dueños de nuestra vida. Efesios dice que hay un dueño en nuestra vida. Por eso es que todos caemos en estas trampas. ¿Cuáles son esas trampas? Génesis 3, el yo. Génesis 6, lo mío. Génesis 11, mi éxito. Son trampas que con nuestra fuerza no podemos resolver. No podemos resolverlo con nuestra fuerza. Es como un ave que ha caído en una trampa. ¿Cómo lo resuelve? No tiene la capacidad de hacerlo. De la misma manera, todos caemos en esas trampas. No solo es eso, este mundo va en una corriente. Hay moldes, hay cada cultura en la que yo he crecido, la familia en donde he crecido, el país en donde he nacido. Todo eso ha puesto un molde en mí. Es la corriente de este mundo que yo no puedo superar. No me doy cuenta que estoy en una corriente que me lleva al ocultismo. Estoy en una corriente en donde vivo ansioso por mi futuro, por eso caigo en la adivinación. Es una corriente en donde no me doy cuenta cómo termino en idolatría. No importa en qué país haya nacido, no importa de qué color sea mi piel, el idioma que hable. He crecido en una cultura de idolatría y no puedo superarlo por mi fuerza. Y si eso no fuera suficiente, aún hay algo que ha atado mi vida.
los 6 estados del no creyente. Esos 6 estados son lazos que me tienen atado. ¿Qué representan esos 6 estados? El destino que no puedo detener con mi propia fuerza. No puedo detenerlo. Hubo una lectura que el pastor Toñín compartió en donde habló de estos estados y utilizó una palabra. Generalmente, cuando hablamos de los estados del no creyente, hablamos de hijos del diablo, pero él usó una frase antes, el dueño. El dueño de mi vida es Satanás. No, no tengo opción. Aunque no quiera caer en esas trampas, caigo. Aunque no quiera crecer dentro de esos moldes, así crezco, así vivo. Y aunque quiera detener ese destino, no puedo detenerlo. Satanás es el dueño de mi vida. Por eso es que no importan mis esfuerzos, no importa mi devoción. Lo único que termino adorando son demonios. Eso es la idolatría. Y por mucho que me esfuerce, al final solo pueden venir problemas mentales, problemas emocionales. Al final solo termino cansado y sin respuesta. Ese es el estado espiritual, eso es ser un vagabundo espiritual. Tarde o temprano enfrentaré problemas físicos. Tarde o temprano me daré cuenta que mi paso en esta tierra es fugaz, que voy a morir. Quiera o no, un día voy a morir. Pero si no entiendo quién es Jesús para mí, si no puedo creer en lo que Cristo hizo por mí, lo único que podré experimentar es un sufrimiento eterno, un problema después de esta vida. Y lo más triste de todo es esa herencia espiritual de maldición, que aunque yo no quiera, es lo que le heredo a mi siguiente generación. Lo triste de esto es que esta historia se vuelve a repetir. Continuamente escuchamos de esto, escuchamos de estos 12 problemas. Pero no solo necesito escucharlo, tengo que ver que ese era mi estado espiritual, que yo era esa persona, que antes de pensar que este mensaje es el que otros necesitan oír, este es el mensaje que yo necesito oír y necesito recordar. En el contenido de este mensaje puedo darme cuenta que si yo no entiendo quién es Jesús para mí, es porque no he entendido mi verdadero problema. Y si no puedo entender mi verdadero problema, únicamente la respuesta a esa pregunta es que creeré en un Jesús que únicamente sirva para alcanzar el yo, lo mío y mi éxito, mis motivaciones personales. Si yo no puedo ver que ese era mi estado espiritual, que estaba muerto en delitos y pecados, que iba en la corriente del mundo, que tenía un dueño y que lo único que podía hacer en mi vida, no importa cuánto me esforzara, era heredar ese mismo problema a mi siguiente generación, era vivir atrapado y caer continuamente en esas trampas, no para la gloria de Dios, no para el deseo de Dios. Jesús para mí será únicamente aquel que me permite vivir lo que yo quiero vivir, para tener lo mío, lo que yo quiero tener y para alcanzar mi éxito. Esas motivaciones personales están dentro de mí. ¿Por qué es importante pensar en mi estado espiritual? Porque si no, únicamente viviré una vida de religiosidad. El punto 1 del contenido de este mensaje es el Monte Calvario. El Monte Calvario es algo que hemos escuchado. Cristo ha consumado todo. Pero, ¿por qué la Biblia dice que Cristo ha consumado todo? ¿Qué es lo que Él vino a consumar? ¿Qué es lo que Él vino a resolver? ¿Cuál es la obra que Él vino a hacer como el Cristo? Todos los días
tengo que tener un tiempo sincero delante de Dios. Eso es el Monte Calvario, un tiempo sincero delante de Cristo. Porque sin este tiempo, aunque soy hijo de Dios, vivo como un no creyente. Sin este tiempo sincero delante del Monte Calvario, experimentaré algo triste que debería de vivir bajo las 7 bendiciones, pero vivo bajo los 6 estados del no creyente. ¿Por qué es esto? Porque esa incredulidad está profundamente grabada en mí. Ese estado espiritual está grabado en mí. Ya he creído en Cristo, pero sin este tiempo en donde Él se vuelve mi dueño, deja de ser un invitado en mi vida y se vuelve el dueño de mi vida. Sin este tiempo en donde vengo delante de Cristo y puedo ver cuál era mi condición, cómo verdaderamente vivía sin esperanza. No tenía otra opción más que fracasar. No importa cuánto obtuviera, no importa cómo fuera mi vida en este mundo, podía tener mucho o podía tener poco, estaba destinado al fracaso. El deseo de Satanás es solo uno, lo que habla segunda de Corintios. El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es todo lo que Satanás desea. ¿Hasta qué punto podemos ver esto? Al continuar leyendo los versículos después de Mateo capítulo 16, del versículo 21 en adelante, Jesús empieza a hablar acerca de cómo es necesario que Él muera. Todos conocemos lo que Pedro dice, pero hay algo que Jesús habla y es, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo si al final perdiera su alma? La obra de Cristo es tan única, tan incalculable, que ni con todo lo que hay en este mundo un hombre puede salvarse por sí mismo. Pero esa incredulidad que hay en mí es lo que condiciona mi estilo de mi vida de fe. ¿Por qué necesito ese tiempo sincero delante de Dios? Ese tiempo en el Monte Calvario, lo que Cristo consumó, porque ahí está todo. Ahí está el valor. Ahí está el verdadero valor. Ahí está la verdadera vida. Ahí está la verdadera libertad. Ahí está la verdadera victoria en lo que Cristo hizo por mí. Solo a través de ese tiempo puedo llegar a ver quién es Jesús para mí. La respuesta es: Jesús es mi Cristo. Sé que continuamente hablamos, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Pero ese tiempo sincero delante de Dios me lleva a este punto. Él es mi Cristo. Solo Él solucionó mis verdaderos problemas. Él es mi Cristo. ¿Qué representa esto? Un verdadero comienzo. ¿Quién era yo? ¿Quién era mi dueño? ¿Cuál era mi destino? Solo por gracia puedo ver realmente quién era yo. ¿Quién es ese Jesús en el que yo he creído? Es el verdadero profeta. Solo Él me ha librado de las trampas de Génesis 3, 6 y 11 que yo no podía resolver. Él me abrió el camino para que yo pudiera volver a Dios. Eso es Juan 14, 6. Y eso tiene un resultado. Ahora tengo salvación y vida eterna, como lo explica Juan 10, 28 y 29, que hemos recibido vida eterna. Cristo nos ha dado vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Estamos en el Evangelio porque somos como esas ovejas que el Padre le dio a Cristo y nadie es mayor que el Padre y nadie nos puede arrebatar de su mano. Jesús es ese verdadero sacerdote, solo Él me da la victoria sobre la cultura de las tinieblas de Hechos 13, que es el ocultismo, de Hechos 16, la adivinación, y de Hechos 19, que es la idolatría. Esto yo no lo podía superar, pero solo Él me da la victoria. ¿Por qué? Porque Él pagó mi pecado.
El pecado del pasado, del presente y del futuro. La ira de Dios que yo merecía, Él la llevó en la cruz. Marcos 10:45. ¿Cuál es el resultado? Que ahora no hay condenación. Soy libre de la ley del pecado y de la muerte, como dice Romanos 8:1 y 2. ¿Quién es Jesús para mí? Es el verdadero rey. Solo Él ha solucionado completamente los 6 estados del no creyente, que es ese destino que yo no podía detener. Él es el cumplimiento de Génesis 3:15. Él es la simiente de la mujer que vino a aplastar la cabeza de Satanás. Él vino a deshacer sus obras. Es lo que leemos en Primera de Juan 3:8. Y el resultado es que ahora yo puedo tener victoria en Cristo. Ese tiempo sincero, contemplando quién es verdaderamente Jesús para mí, es tan importante porque es lo que cambia mi estado espiritual. Es lo que me da fuerza. Entonces, teniendo esa conclusión en mi vida, puedo ir al punto 2, el Monte Olivar, la misión. Si Jesús es mi Cristo, ahora puedo ver el estado espiritual en el que yo estaba, porque es el mismo estado espiritual en el que está el campo, y puedo ver que es necesario que se establezca el reino de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús habló al resucitar? Id y haced discípulos. Lleven la verdadera sanidad. Levanten a la siguiente generación. Lleven este mensaje hasta lo último de la tierra. Esto es lo que empiezo a ver cuando realmente Jesús es mi Cristo. De lo contrario, solo hago muchas cosas, vivo de cierta manera, pero al final termino derrumbado. Solo viendo la obra de Cristo realmente es como esa incredulidad empieza a desaparecer de mi vida. Y entonces puedo ver que tengo una misión. Y viendo esa misión, me doy cuenta que yo no lo puedo hacer con mi fuerza, que no es con mi capacidad. Ese es el punto 3 del mensaje del aposento alto de Marcos. Si Jesús es mi Cristo, realmente me doy cuenta que no lo puedo hacer, que solo lo puedo hacer con el poder de Dios. Solo lo puedo hacer con la llenura del Espíritu Santo. Este es el camino para que realmente los 5 básicos que hemos escuchado puedan tomar lugar. Para que yo me vuelva testigo de esto y pueda ver que Dios realmente lo ha preparado todo. Que no es mi sistema, no tengo que estar inventando nada, sino lo único que tengo que hacer es ese tiempo sincero delante de la obra de Cristo, de lo que Cristo consumó, porque ahí voy a empezar a recibir sanidad. Viendo la obra de Cristo, realmente mi vida de fe va a cambiar. Y entonces podré ver cómo Dios me da el encuentro con esas personas que Él ha preparado. Y no solo para salvación, sino también con los discípulos que Él ha preparado para hacer el equipo. Poder llegar a establecer este lugar de sanidad, que es la casa misión. Poder salvar la especialidad de todas las personas. Y entonces cambiar la corriente espiritual de la región en la cual estoy. Solo teniendo la respuesta correcta a quién es Jesús para mí, es que se pueden levantar esos 3 atrios. Ese atrio de la sanidad, la oración, ese atrio de los niños, los remanentes, ese atrio de los gentiles, el evangelismo. Solo teniendo esa conclusión me doy cuenta por qué es tan importante la época de fin de semana. El viernes, el sábado, el domingo, la concentración. Realmente, si tengo ese verdadero comienzo en el Monte Calvario, todo lo demás toma lugar, porque Dios lo ha preparado. Este tiempo que he podido estar aquí me ha llevado a
de verdad experimentar tres conclusiones y son las conclusiones del mensaje de hoy. Necesito ese tiempo sincero delante de Dios todos los días. Mientras más vaya a ese tiempo sincero del Monte Calvario, podré recibir sanidad. Podré recibir sanidad de todo eso que está grabado, de buscar solo lo mío, de buscar mi éxito, de vivir para mí. Eso que está en mí, que me ha dado la cultura, el lugar en donde he nacido, las heridas que he recibido, podrán sanar. Esa incredulidad será cambiada en fe para ver que realmente Cristo consumó todo. La primera conclusión es que Cristo es mi camino para poder regresar a Dios como su hijo. Y eso es real. Cristo es mi camino para poder regresar a Dios. Pero hoy Él es el que guía mi camino aquí en la tierra. Él es mi camino. No es algo solo que solucionó ese problema de separación que yo tenía de Dios. Gloria a Dios por eso, por la obra de Jesús como el Cristo, que es el camino para reconciliarme con Dios, que Él abrió ese camino para que yo pudiera volver a Dios, pero de una manera real. Él está hoy conmigo y Él guía mi camino. Él es el camino. La segunda conclusión es que Cristo es el que pagó por mi pecado para que yo pudiera recibir la vida y librarme de las maldiciones y el infierno. Pero también hoy me sigue sanando porque Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es algo que pasó hace 2000 años, no. Hoy Él está vivo. Él está sanando mi vida. Es algo real. Y la tercera conclusión es, Cristo es el que deshizo las obras del diablo. Él aplastó la cabeza de Satanás en la cruz. Pero también hoy Él sigue quebrantando las tinieblas en mi día a día. Y esta semana podamos tener un tiempo importante en donde podamos preguntarnos quién es Jesús para mí. Y a través de la palabra podamos darnos cuenta que Él es nuestro Cristo. Que podamos llegar a esa conclusión, Él es mi Cristo. Es algo que puedo disfrutar todos los días. Es algo que puedo experimentar todos los días. Él sigue guiando mi camino aún hoy. Aún hoy Él sigue sanando mi vida. Aún hoy Él sigue quebrantando las maldiciones. Él sigue quebrantando la autoridad de las tinieblas. Que de una forma real podamos llegar a ese punto en donde podemos darnos cuenta porque Cristo es la solución a todos mis problemas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias porque me has dado el regalo del Evangelio. Gracias porque pude haber vivido mi vida en una vida de fe que no era el Evangelio. Porque creer que Jesús es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas es el fracaso más grande que yo pude haber experimentado. Gracias porque me revelaste que Jesús es el Cristo. Señor, al ver cuál era mi estado espiritual, no puedo llegar a otro punto más que darte las gracias. Porque no solo, Señor,
Me has dado vida, has cambiado, Señor, todo. Has resuelto mi problema del pasado, del presente y del futuro. Sino ahora, Señor, puedo ser el comienzo de bendición para mi siguiente generación. Cuando lo único que yo podía heredarles era maldición, aunque no quisiera hacerlo, ese era mi destino. Ahora, Señor, por la fe en Cristo, por entender correctamente quién es Jesús, ahora puedo heredarles el Evangelio. Puedo darles una verdadera herencia espiritual de bendición. Y todo esto es por gracia. Gracias, Señor, porque a través de este tiempo he podido realmente hacerme esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Por qué he creído en Cristo? ¿Es solo porque puedo obtener un beneficio? ¿Es solo porque puedo obtener una mejor vida en este mundo? Es por eso que he creído en Cristo. Porque si por eso he creído en Cristo, únicamente terminaré derrumbado. Pero si Jesús es mi Cristo, es la respuesta suficiente para mí, entonces podré experimentar todo lo que hay dentro de Cristo. Porque toda bendición tú la has prometido en Cristo. Señor, nada nos puede separar de tu amor, porque estamos en Cristo. Señor, que no solo esta semana, sino toda mi vida pueda tener ese tiempo sincero en el Monte Calvario, en donde puedo ver quién era y quién soy, y darme cuenta que yo no lo podía hacer, que mi mejor esfuerzo para buscarte terminaría en idolatría, que es adoración a los demonios. Por eso es que solo tú podías venir y salvarme. Y te doy gracias. Te doy gracias por lo que hiciste en mí, pero también te doy gracias por lo que estás haciendo en mí. Permíteme ver, Señor, con claridad cómo no hay bendición más grande que ser hijo tuyo. Que no hay mejor vida que aquella vida en donde se restauran las bendiciones del comienzo. Una vida centrada en ti. Una vida para tu deseo. Una vida para tu gloria. Que lo que Cristo hizo tome lugar todos los días en mi mente y en mi corazón. Y gracias porque podemos ser esta iglesia que tú has salvado y que tú estás usando. Gracias por la vida del pastor Toñín, Señor, que tú lo usas para poder dar dirección a nuestra vida a través de tu palabra. Y gracias por la vida de cada persona, Señor, que forma parte de esta iglesia. Gracias porque podemos ser ese equipo. Gracias porque podemos ser la iglesia que hoy se reúne y el resto de la semana está esparcida en diferentes países. Sé que somos los testigos que tú has llamado por gracia para llegar hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por la palabra. Eh, es la primera vez que, estando yo presente, pues pido a otro pastor que predique en esta iglesia de evangelización del mundo. ¿Qué os ha parecido? Yo tenía mis razones de por qué pedirle al pastor Amílcar que predicara en el día de hoy. Creo que Dios ha estado obrando en su vida, pero también en, en nuestras vidas al poder ver su testimonio y escuchar la prédica de hoy.
El cambiar el estado espiritual de una persona no es fácil. Es algo que solo Dios puede hacer. Pero a través de estas 2 semanas y media que hemos estado juntos, pues Dios nos ha guiado a concentrarnos un poco en el Evangelio y, y ha sido Dios el que lo ha hecho y lo está haciendo en nosotros. Como el pastor ha dicho, pues ha acabado, ha consumado esa salvación en nuestras vidas y sigue edificándonos sobre esa roca, quien es Cristo. Para mí en lo personal, pues la semana pasada estuve predicando en una iglesia hispana aquí en Austin, en Texas, donde pues muchos escucharon el Evangelio. Pero para mí en lo personal es mucho más importante levantar a una persona correctamente a que una multitud escuche mi mensaje. Y pienso que es el deseo de Dios, que una persona, una a una, puedan ser levantadas con este contenido y que puedan ser levantadas para cambiar la corriente espiritual del lugar donde están y se puedan levantar como la iglesia que hace el movimiento de evangelismo bíblico. Eh, para Dios, pues es solo una persona. Una persona es solo lo que necesita para cambiarlo todo. Lo hizo a través de José, lo hizo a través de Moisés, lo hizo a través de Pablo, lo hizo a través de muchos evangelistas, como Felipe también, que se levantaron con el Evangelio. Entonces Dios no necesita a muchos, sino que con una persona es suficiente para él. Entonces, como iglesia os pido que estéis orando eh, por este nuevo comienzo en la vida del pastor Amílcar. Eh, Oren para que se pueda levantar como el pastor que cambia la corriente espiritual de las iglesias de Latinoamérica. Muy bien. Voy a dar los anuncios. Este martes y miércoles tendremos la graduación del curso de discípulos de evangelismo de Latinoamérica, aquí en Dallas, en el campus de la universidad. Y tendremos el máster de la Universidad de Remanentes. El martes y el miércoles será la graduación y el máster. Estará mezclado todo. Donde viene el pastor Riu, tanto para graduar a los evangelistas como también pues dar ese máster. El jueves yo ya regreso a Corea, como he dicho antes, Amílcar pues también regresará a México y en 2 semanas viajo a España. Entonces ya os diré de más información, pero estaré viajando a España, estaremos en Valencia para compartir eh, la clase que nos corresponde de la universidad. Pero llegaré unos días antes, estaré unos días por Madrid también. Ya os compartiré mi itinerario y lo que tengo pensado hacer y dónde estar. Así que bueno, estaremos orando por esos tesoros de oración. Vamos a acabar el culto de hoy. Y en estos momentos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la guía del Espíritu Santo esté sobre tu pueblo que hoy está aquí reunido, quien nuevamente se aferra al pacto de que Jesús es el Cristo, sabiendo quién es Jesús para mí. De forma especial que estas bendiciones estén desde hoy para toda la vida, en la vida del pastor Amílcar, en la de su familia, en la de la iglesia, Señor, que tú levantas y edificas sobre esta roca que es la confesión que Pedro hizo de que Jesús es el Cristo. Que todas estas bendiciones estén sobre cada uno de los remanentes, pastores, evangelistas de las 237 naciones que se aferran a este pacto, desde ahora y para siempre. Amén.